El Real Zaragoza cae derrotado por 1-0 en su visita a Ipurúa. Un partido en el que hubo dos partes muy distintas y que vamos a analizar en el canal. Comenzamos. Derrota del Real Zaragoza en su visita a Ipurúa, un campo que sabíamos que iba a ser muy difícil y un partido, como os comentaba en la introducción del vídeo, que dejó dos partes muy diferenciadas. De hecho, yo destacaría claramente que hubo unos 35 minutos los primeros en los que el Eibar fue muy superior, fue por momentos incluso un huracán muy difícil de frenar para el Real Zaragoza, atacando muchísimo las espaldas tanto de Víctor Mollejo como de Fran Gámez, que ahí supo hacerle mucho daño con combinaciones de los extremos con el mediapunta, que por cierto Mario Soriano se movía muy bien entre líneas y podía generar la superioridad y hacía que el triángulo entre el propio Mario, el extremo y el lateral del mismo lado se generase una ventaja en la que atacaba mucho y muy bien la defensa, o sea, la espalda de los defensas zaragocistas. El gol, además, no es una jugada de mucha combinación, pero sí que es una situación en la que Mourinho tiene que hacer falta en el centro del campo, que además se ve que él piensa en hacer falta tras la pérdida, no llega o no quiere hacer falta porque le parece que no hay suficiente riesgo. El Eibar traslada con rapidez el balón hasta Álvaro Tejero, Tejero centra, mete un muy buen centro la verdad, y Mourinho vuelve a perder el duelo individual con Jon Bautista y el delantero ex de la Real Sociedad bate a Edgar Badía. También es verdad que hasta ese momento era el primer acercamiento de la Sociedad Deportiva Eibar y que el dominio del conjunto armero empezó a ser más fuerte a partir del gol, porque hasta entonces incluso el Real Zaragoza los primeros 5 minutos se había acercado un par de veces con peligro. Pero ya digo, de ahí hasta el minuto 30 más o menos, 35, superioridad del Eibar muy clara, manifiesta. De hecho, de los equipos que más me han gustado esta temporada, me pareció un equipo muy bien trabajado, que ya digo, jugaba por muchos mecanismos y que Joseba Echeverría tiene un equipo que, sinceramente, parece que no destaca ningún nombre en individual por lo bien que juegan colectivamente. Volvía al centro del campo Mateus Pereira, que hizo un muy buen partido, aunque no estuvo del todo fino en las jugadas que tuvo que centrar. De hecho mete dos centros bastante malos, pero me parece que es un jugador brutal, lo he dicho muchas veces, que ocupa mucho terreno de juego. Me gustó mucho, como os he dicho, Mario Soriano, se movía muy bien entre líneas. Los dos centrales creo que jugaron muy bien. Arbilla hizo un muy buen trabajo sobre Iván Azón. Por cierto, hubo una jugada polémica que para mí era cuanto menos revisable. Yo creo que un agarrón, no sé, creo que es Arbilla, no lo sé, pero un agarronazo en un centro claramente que se ve como la camiseta se estira, que bueno, no digo que tenga que ser penalti, pero sí que como mínimo revisarlo, me hubiese parecido lo más justo. Pero bueno, ya digo que el Eibar se iba 1-0 ganando al descanso, a mi modo de ver, distancia que casi se podía antojar como injusta en favor del Real Zaragoza, o sea, quiero decir que el Eibar mereció algún que otro gol, aunque es cierto que en los últimos 10 minutos el Zaragoza se metió más en el partido, controló un poco más, sobre todo los riesgos, el Eibar prácticamente ya no llegó, y a partir de ahí el Zaragoza se empezó a meter en el partido, empezaron a entrar en el encuentro jugadores de ataque, de medio centro, y en el descanso parecía que si Julio Velázquez hacía alguna modificación, la segunda parte podía ser bastante buena, y de hecho lo fue. Quiero decir aquí que me sorprendieron varias cosas de los cambios en el descanso. Salió del campo, Toni Moya. Yo hubiese dejado a Toni Moya y hubiese quitado a Marc Aguado, que creo que no estaba teniendo un buen partido. Y además, viendo de dónde venía Toni Moya, que venía de hacer un muy buen encuentro en esa posición, creo que hubiese sido el cambio correcto. Y la entrada de Germán Valera me gustó bastante. Creo que fue profundo, fue vertical y es un jugador que siempre lo intenta. También me gustó cómo cambió el equipo la entrada de Cedazca por Fran Gámez. Ya no porque Fran lo estuviese haciendo mal, sino porque Cedazca al final es un jugador más profundo, que tiene más llegada y que, ya comentamos el otro día, que es un jugador más que se suma a pisar área cuando ataca al Real Zaragoza, que no vamos sobrados. De hecho, la segunda parte, resumo rápidamente, para mí es bastante buena el Zaragoza. Controla prácticamente todas las situaciones del juego, todas, menos el área contraria, que al final es un defecto que sabemos que tiene el equipo desde hace meses, o años incluso te diría. Se llega a centrar muchas veces, se llega a la frontal del área muchas veces, pero
no se tiene ese peligro que sí que tuvo el Eibar en la primera situación. Y luego el otro tema que quería comentar era que no entendí que Bakis fuese el tercer delantero del Real Zaragoza en pisar el campo. Salió Iván Azón, luego más tarde salió del primer cambio Sergi Enrich y luego al final sí que sale Sinan Bakis. Pero yo creo, en el descanso veía lo más factible, lo comenté por Twitter, que para mí era partido para meter a Bakis en el descanso y jugar con Bakis y Azón los dos en punta, porque Azón estaba haciendo un muy buen trabajo sobre Arbilla, tirándole desmarques, ganándole en velocidad, y ahí podíamos hacer bastante daño con la entrada de Bakis de segunda línea. No entendí el tema de meter a Sergi Enrich, la verdad, por delante de Sinan Bakis, del turco. Pero ya digo, en líneas generales pierde el Real Zaragoza, eso está claro, nunca se puede estar contentos con una derrota, pero creo que las sensaciones fueron buenas, que el equipo supo darle la vuelta a un partido que no estaba nada fácil y nada cómodo, y eso es muy importante y hay que valorarlo. Vamos a ver el que para mí fue el mejor jugador del encuentro del Real Zaragoza, que es Francho Serrano. Otro partido en el que Francho no para de correr durante todo el encuentro. No sé cuántos kilómetros hizo, pero es que además estuvo fino en los pases. Ahí veis un 84% en pases acertados, 5 de 7 en duelos, que está realmente bien. Jugó todo el encuentro y no paró de correr. Me pareció el jugador del Real Zaragoza que más voluntad le ponía y más lo intentaba. Me volvió a encantar Francho Serrano, ¿eh? El fin de semana pasado ya hizo un buen partido, pero es que este, además, pareció como que quería tirar más del equipo él, y eso a mí me gusta bastante. Ya digo, a mí estaba dudando entre darle el mejor jugador del partido a él o a Edgar Badía, que hace también una parada de locura con 1-0 que mantiene al Zaragoza en el partido, porque si el Eibar se hubiese puesto ahí 2-0, aunque llevásemos algo más de media hora de partido, hubiese sido muy difícil que el Zaragoza hubiese podido volver a entrar en el encuentro. Hace una parada brutal, estaría entre él y Francho, el MVP, a mi modo de ver. Pero se lo doy al canterano por eso, porque creo que tuvo una energía extra a todos los demás, que está jugando muy bien estos partidos atrás, y como no le he podido premiar ningún otro día, porque siempre ha habido algún jugador que ha estado mejor, pues este día creo que sí que se merecía el premio. Ya digo, además fue un jugador que llegó muchas veces a línea de fondo, intentó llegar muchas veces, centró varias veces, que al final también eso indica el montón de recorrido que tiene y lo que es capaz de estar en área propia y en área contraria. Vamos a ver el 11 con el que salieron ambos equipos. Ahí veis Edgar Badía en portería del Real Zaragoza, en el carril derecho Fran Gámez, en el izquierdo Víctor Mollejo, 3 centrales para francés Lluís López, Santi Mourinho, Marc Aguado como pivote, Toni Moya y Francho Serrano como interiores y Michael Mesa enganchando con Iván Azón. Un esquema y una alineación que ya empieza a ser bastante habitual. El Eibar por su parte, Lucas Zidane en portería, que me encantó. Lucas Zidane, por cierto, me pareció un portero sensacional, tanto parando como mandando y con la salida desde atrás con los pies. O sea, me pareció que dominó todos los aspectos que tiene que dominar un portero moderno a la perfección. Ríos, Reina y Tejero como laterales, Berrocal y Arbilla pareja de centrales, Mateus Pereira convencedor en el doble pivote, Mario Soriano enganchando y moviéndose con mucha libertad, como he dicho antes, entre líneas, Stoico en izquierda, que estuvo bastante desaparecido, por cierto, Águeda Queche por derecha y en punta John Bautista. Como digo, un 11 del Zaragoza bastante habitual, también del Eibar bastante habitual, un 11 que tiene pocas modificaciones de jornada en jornada, pero sinceramente creo que el Zaragoza mereció la segunda parte empatar, o sea, y creo que probablemente el tramo de mayor dominio de un equipo fue el del Eibar en la primera parte. Creo que esto no queda ningún tipo de duda, pero me gustó el Zaragoza, ya digo, sobre todo me gustó la capacidad de darle la vuelta al partido, la capacidad de no verse superado por otro equipo que a lo mejor en otra época se hubiese visto superado y el partido podría haber acabado 2 o 3-0, y esta vez supo imponerse y supo darle la vuelta a la tortilla, y eso me parece muy interesante. Respecto a los cambios, ya he comentado el tema de Sinan Bakis por detrás de Sergi Enrich, no lo entiendo. De hecho, Sergi Enrich a mí se me queda bastante corto durante toda esta temporada. Y luego los dos cambios de Germán Vale y Zedaka, que me gustaron bastante, tanto por el momento, porque creo que Julio Velázquez, muchas veces pedimos que los entrenadores tienen que ser intervencionistas antes, porque hay veces que se ve claramente que hay que hacer algo y esperan hasta el minuto 60-70 a hacer cambios. Me pareció muy bien los dos cambios en el descanso y hay que darle el mérito. Y luego Manu Vallejo, pues prácticamente sin tiempo. También destacar que en la vuelta de Cristian Álvarez a portería, Julio Velázquez hizo lo que yo creía que era lo más normal y lo que comenté, que era darle todavía la titularidad a Edgar Badía. En definitiva, partido que obviamente, ya digo, sales enfadado porque sales con una derrota, pero que deja buenas sensaciones y
cosas de las que aprender positivas para próximos partidos. No hay que olvidar que se visitaba el Eibar, que va segundo, y que a mí, ya digo, fue el equipo o de los que más me ha gustado, o incluso el que más me ha gustado de todo lo que he visto esta temporada. Creo que de todos los partidos que le he visto al Zaragoza, nunca he visto un equipo que le dominase tanto como esos 20-25 minutos de la Sociedad Deportiva Eibar del otro día. Era un ciclón. A mí, vamos, me encantó el Eibar. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, like, suscripción, ya sabéis, como siempre, que es gratis y me ayuda mucho. Y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.